en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es mirar, es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a él temer. ¿Qué significa? Que si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar manco, cojo o sin un ojo, ¿verdad?, al reino, que irte al infierno y completo. ¿Qué significa esto? Andaríamos todos cojos, mancos, chuecos, sin ojos, ¿verdad? Andaríamos así. ¿Qué significa esto? Regenérate. Regenera tu alma. ¿A cuántos no le han cortado en algunos países la mano por ladrones y siguen robando? Regenera tu alma. Entonces miramos que si alguien nos habló tantas cosas del infierno, fue el mismo Jesucristo. Dice que donde el gusano no muere, ¿hay sufrimiento? ¿Hay conciencia? Lo vamos a mirar también. ¿Dónde van los muertos? Antes de la cruz, antes de nuestro Señor Jesucristo, antes de Cristo, y después de Jesucristo. Antes de Jesucristo, los hijos, seno de Abraham o paraíso, y los malos descendían al Hades, un lugar de sufrimiento, donde hay conciencia. Lo vamos a ver. Lucas, tenemos la revelación. Hasta este entonces no hay tanta revelación. Recordemos lo que escuchamos hace 8 días, lo que hemos venido hablando acerca de que en el Antiguo Testamento no tenían la revelación que hoy nosotros podemos disfrutar, que es la revelación del Hijo de Dios, de Jesucristo. No tenían ellos una Biblia como hoy nosotros disfrutamos. Entonces había muy poco conocimiento de todas estas cosas, poco conocimiento de Dios, y todo se le achacaba a Dios. El Señor Dios da, el Señor Dios quita, sea el nombre de Dios bendito. Dios. Poco conocimiento también del adversario. Entonces todo se le achacaba a Dios. Pero llegamos al Nuevo Testamento, aparece en escena Jesucristo. Y Jesucristo nos narra una historia. Testigos de Jehová dicen que esto es una parábola. Esto no es una parábola, es una historia real. Porque a los hijos Dios los llama por su nombre. A los hijos los llama por nombre. Y aquí los llama Lázaro. Lázaro. Vamos a leer juntos Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. A partir del 19, versículo 19. ¿Lo tenemos? Bien, sígalo con su mirada. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. También un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora es desconsolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros.
de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno puede a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Tenemos a 2 personajes. Lázaro y el rico. ¿Te das cuenta cómo Dios llama a los hijos por su nombre? Lázaro. Lázaro. ¿Por qué el rico? ¿Por qué el rico está o tuvo que llegar a un lugar de tormento? ¿Por ser rico? No. Porque hacía caso omiso de Dios. La persona, cuando muchas veces tiene todo, tiene dinero, tiene fama, no le importa a Dios, no le interesa a Dios. Cuando la situación está muy cómoda, no le interesa a Dios. No porque fuera rico, sino porque no le interesaba Dios. Y Lázaro, por ser pobre, fue llevado al seno de Abraham. No, porque aún en su pobreza buscaba de Dios, adoraba a Dios, no maldecía a Dios como Job. Fueron llevados a diferente lugar. Lázaro al seno de Abraham, y el rico fue llevado a Dice que estando en ese lugar de tormento, que levantó la mirada y vio a Abraham y le dijo: padre Abraham, por favor, manda a Lázaro, esto es insoportable, manda a Lázaro que refresque mis labios, porque no soporto esta situación. Y Abraham le respondió que no se podía, que había una gran cima con S. Cima con C, la cima de una montaña, de un lugar alto, la cima. Cima con S, abismo. Sí, exactamente, es sinónimo de profundo, muy profundo. Entonces, Lázaro está clamando, está en sufrimientos, está en tormentos, y levanta su mirada y ve a Abraham: por favor, envíame a Lázaro. Manda entonces a Lázaro que vaya y le predique a mis hermanos. 5 hermanos tengo, para que no vengan a este lugar de tormento, que no vengan. ¿Hay conciencia? ¿Estamos conscientes? ¿Está consciente la gente que ha muerto en el lugar donde se encuentra? ¿O hay un sueño profundo esperando? Hay conciencia. 5 hermanos, dice: a Moisés y a los profetas tienen, es decir, las sagradas escrituras. A ellos oigan. ¿Está interesante? Amén. Hades, infierno, cima, abismo, seno de Abraham o paraíso. Jesús está en su ministerio. Y ahora vamos a Lucas capítulo 23. Tenemos una historia también bien preciosa.
Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, 42 y 43. Lucas 23. Tenemos a dos hombres crucificados al lado de Jesús. Lectura, David, por favor. Amén. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenemos a esos dos ladrones. Uno de ellos decía: la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Mas este, ningún mal ha hecho, reprendiendo al otro. Y aparecen estas palabras que tuvieron ese poder de llevarlo a salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo dijo? Hoy. Hoy. Entonces el ladrón fue llevado. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Los testigos de Jehová han puesto una coma. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, tiempo futuro. Esto es lo que han hecho los testigos. Y muchos hermanos cristianos han abrazado esta enseñanza. La escritura es clara. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos días estuvo Jesús en este lugar? Vaya a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, 39 y 40. Respondió y dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cuánto tiempo? 72 horas. 72 horas. 3 días y 3 noches completas. Jesús descendió. También hay una mala enseñanza que dice que Jesús descendió a los infiernos. Es incorrecto. Que a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Se imagina si Jesús hubiera venido a predicarles aquí? ¿Quién iba a decir que no? Vino aquí, a este lugar, 3 días y 3 noches, 72 horas aquí estuvo. Su cuerpo fue sepultado, pero su espíritu, su alma, vino al seno de Abraham.
en ese momento de ese acontecimiento, en Mateo 27:51, en ese mismo libro, 27:51. Hubo un acontecimiento extraordinario, un acontecimiento sobrenatural. Desde el 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y el 52 dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hubo un acontecimiento extraordinario. Había muchos hermanos que resucitaron. Resucitaron. En ese momento, cuando Jesús fue crucificado y resucitó, dice que los sepulcros fueron abiertos. Y muchos hermanos, muchos santos que habían dormido, se levantaron. Y la gente los pudo mirar. La gente los pudo mirar, los pudo tocar, los pudo abrazar. Algo increíble, extraordinario. Y se da cuenta cómo aún así muchos no creyeron. Es increíble. Efesios 4:8. Efesios 4:8. Estos finalmente estando en este lugar, gente que finalmente no tenía una libertad, estaban esperando un acontecimiento, el acontecimiento de la venida del Mesías. Podían mirar quizá a estos en este lugar de sufrimiento. No había una total libertad. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Claman. Vengarás la sangre de tus santos. Jesús desciende. La gente en espera de algo sobrenatural. Y podemos imaginarnos que en el tiempo del ministerio de Jesucristo en esta tierra, ¿cuántos habrán muerto y habrán descendido al seno de Abraham, llevando noticias? El Mesías está en la tierra. El Mesías se volvió un hombre, se hizo hombre y habita entre nosotros. Y podemos ver su gloria como del unigénito de Dios. Lo podemos palpar. Es amoroso, es increíble, es único, llevando testimonio a los hermanos. Cuando ven descender al Mesías, lo ven descender. Él es el Mesías. Y la Escritura dice en Efesios 4:8. David, por favor. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Llevó cautiva. Y dio dones a los hombres. Amén, gloria a Dios. Subiendo a lo alto, llevó Cautiva. Llevó cautiva la cautividad. Quiero que busquen Romanos 10:6.
Léelo, Gerardo. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a ti. El siguiente. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces esas 72 horas, ¿dónde estuvo Jesús? En el seno de Abraham o paraíso. Y la Escritura dice que llevó cautiva la cautividad. Hombres conscientes, almas conscientes, tanto en el seno de Abraham como en el Hades, o también llamado infierno, con esa conciencia del lugar donde se encuentran, de la situación, de la condenación y de la salvación. Dice que descendió y llevó cautiva la cautividad y se los llevó al cielo, donde ahora está el paraíso. Así que tenemos aquí esta ilustración y ahora vamos a ver también la historia de Lázaro. Lázaro, el amigo de Jesús, hermano de María y Marta, ha muerto. Dice que Marta, cuando oyó que Jesús venía, le fue avisado a Jesús que Lázaro se encontraba muy enfermo, que fuera, porque sabían que podía sanarle. Pero Jesús aparentemente llega tarde. Cuando Jesús llega, Lázaro ya ha muerto. Este es otro Lázaro, no el Lázaro el que primero vimos. Este es otro Lázaro. Este es el hermano de María y Marta. Lo encontramos en Juan. Y Marta, al ver que Jesús viene, dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le responde: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y habían salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorar y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dijo: ¿dónde lo has puesto? Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Los judíos decían: mira cómo lo amaba, mira cómo lo amaba. Lázaro ha muerto, Lázaro ha descendido. Lázaro también ha descendido al seno de Abraham. Y podemos imaginarnos en este lugar antes de que Jesús descendiera. Lázaro ha llegado a ese lugar. En este lugar hay conciencia, no están durmiendo, no están en un reposo inconscientes, no, hay conciencia. Y en ese lugar seguramente estaban clamando, adorando, glorificando el nombre de Dios. Amén. Como si fuera una iglesia en este lugar, en el seno de Abraham. Y podemos imaginarnos a estos grandes hombres adorando, pero también testificando. Abraham diciendo: mis muy amados hermanos, yo quiero contarles que yo
Yo vi al Mesías. Yo lo vi cuando venían tres. Vinieron a mi casa y me anunciaron que iba a tener un hijo a mi edad muy avanzada. Otro de ellos se levantó diciendo: Moisés, yo, mis amados hermanos, yo hablaba con él cara a cara. Yo estuve con él y hablé con él. Y Habacuc se levantó y dijo: mis amados hermanos, yo vi su gloria. El resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder. Yo lo vi su gloria. Amén. Nabucodonosor también se levantó y dijo: yo cuando era todavía un ignorante, un incrédulo, eché a Sadrach, Mesach y Abednego, los eché al horno de fuego, y cuando fui a asomarme, no van a creer, había un cuarto, y era el Mesías que estaba con ellos, los había librado del fuego. Amén. Gloria a Dios. Y le preguntan a Lázaro, el recién llegado: Lázaro, cuéntanos, ¿conoces al Mesías? ¿Lo has visto? Si yo les contara. Es mi amigo. Come en mi mesa, come conmigo, con mis hermanas. Es todo un amor. Es humilde. Es único. He visto su gloria, cómo ha levantado al caído, cómo ha fortalecido al débil, como una palabra, habla como ninguno. El sordo lo hace escuchar, al mudo lo hace hablar, al cojo lo hace saltar, al paralítico lo levanta con solo su palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y de momento, estando ahí 4 días Lázaro con ellos, escucha una voz que le dice: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. 4 días y Lázaro dice: el Mesías me está llamando, creo que regresaré, me va a resucitar. Amados hermanos, luego los veré una vez más. El Mesías me está llamando. Jesús dice en su oración al Padre: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo: Lázaro, ven fuera. Lázaro estaba aquí y Lázaro fue llamado una vez más a vida. Amén. Resucitó de entre los muertos. ¿Se imagina la alegría, la felicidad de las hermanas, de los hermanos en Cristo, de los judíos, al ver este acontecimiento increíble, único? 4 días. Sin embargo, para él no hay poder que lo sostenga. Cuando él dice una cosa, se hace. Quizás muchos han dicho: es que tú ya no tienes salvación, estás perdido. Podemos mirar a la gente de fuera, quizás decimos: este hombre, esta mujer, nada que hacer. Pero Dios puede levantar de los muertos y resucitarlos a vida eterna. Dios tiene el poder de transformar las vidas. Ha transformado tu vida, está transformando tu vida, está cambiando tu forma de pensar, tu forma de vivir, está cambiando tu forma de ser integralmente. Dios es bueno. Amén. 3 días y 3 noches. Entonces, tenemos que Jesús llevó cautivo a la cautividad. Los santos hombres de Dios del Antiguo Testamento hoy están en el cielo, o llamado también paraíso. Los santos hombres de Dios. A este viaje que hizo Jesucristo de 72 horas al seno de Abraham, también se le conoce como el viaje misionero de Jesucristo al centro de la tierra, a las profundidades de la tierra.
salvos y no nos salvos. Y ahora, allá nomás. Isaías 5:14. Isaías 5:14. Por eso, dice en el 13, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Este lugar, el seno de Abraham, desapareció, porque llegó cautiva la cautividad. Y el infierno se ensanchó, se hizo grande. Ya no hay paraíso. El alma después de Cristo, de los creyentes, de los hijos de Dios, cuando muere el cuerpo, es sepultado. Pero el alma va directamente al cielo, al paraíso. Y ahora vayamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Por tanto, alentaos los unos con los otros con estas palabras. Que no ignoremos acerca de los que duermen, como aquellos. ¿Cuáles son aquellos? Los que descienden al Hades, que no tienen esperanza. Estos son los que no tienen esperanza. Y Pablo está alentando a los hermanos. Pablo los está alentando porque hay tristeza, porque algunos parientes, hermanos muy amados, han muerto. Y Pablo les dice estas palabras. Hermano, no ignores acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanzas. Porque si creemos que Jesús resucitó, traerá con él, dice la Escritura, a los que durmieron en él. Este dormir no significa inconsciencia. Este dormir significa conciencia, estar consciente. En este lugar llevó cautivo a la cautividad. Aquí están los santos. Con Jesucristo. Dice que traerá con él. A los que durmieron en él. Y los muertos en Cristo
resucitarán primero. ¿A qué se refiere esto? Los cuerpos. Dice que traerá con él a los santos, a los que durmieron en Cristo Jesús, a los santos del Antiguo Testamento, el poder del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario tiene un poder pasado, presente y futuro. Los santos del Antiguo Testamento, también ellos disfrutan del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y por ese sacrificio ellos también son salvos. Los que después de Jesucristo han muerto, vemos en las Escrituras que son llevados al paraíso o cielo, que hoy está en ese lugar, juntamente con Jesucristo. Y dice que Él vendrá entre las nubes, Él vendrá y traerá con Él a los que durmieron en Cristo. A esto se le llaman las bodas Los muertos en Cristo están los cuerpos, un cuerpo glorificado, cuerpos glorificados. Cuerpos glorificados. Cuando Jesús desciende, su cuerpo está sepultado. Cuando Jesús resucita en un cuerpo glorificado. Y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Dice, y nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, es decir, el cuerpo. Luego nosotros, los que aún vivamos, los que todavía vivamos o vivan en este tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes, dice que seremos transformados. Seremos transformados, igual en un cuerpo glorificado, ya no de carne y hueso y sangre, sino un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado. Y estaremos juntamente con aquellos hermanos que ya murieron, y los patriarcas, los profetas del Antiguo Testamento, estaremos juntamente celebrando las bodas del Cordero. Vaya a Apocalipsis 22:15, estamos terminando. Es un tema muy largo, pero vamos a terminarlo. Apocalipsis 22:15. Dios nos ofrece salvación a través de Jesucristo. Apocalipsis 22:15. Léelo, David, por favor. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Es fuerte la palabra? Los perros estarán fuera. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Voy a leer del 9 al 12. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿A dónde va esta gente? Al Hades o infierno. Pero buenas noticias. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿De dónde somos sacados? Adulterio, fornicación, borracheras, consultar a los brujos,
¿Cuántas cosas? Satanismo, hechicería, maldicientes. Todos estos éramos nosotros. Algo tenemos. Una o mucho más de una, que éramos nosotros. Pero ahora ya hemos sido lavados, santificados por el sacrificio, por la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. ¿Dónde quieres estar? Todos queremos estar, obviamente, en salvación, pero en este momento, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos en este momento? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Estamos en Cristo? ¿Nuestra posición está en Cristo? ¿Nuestro futuro está en Cristo? ¿Nuestra eternidad está en Jesucristo? ¿O dónde? Si no está en Jesucristo, desgraciadamente, está ahí. No hay otro lugar. No hay lugar intermedio. No existe purgatorio. Por ahí hoy en día han salido por ahí algunos que se dicen apóstoles, que hablan de un lugar de perfeccionamiento, que aquellos hermanos que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, pero que no vivieron una vida realmente en santidad, van a un lugar de perfeccionamiento para terminar de santificarse y entonces sí ir a la presencia de Dios. Equivocado, esto es una blasfemia. Como si la sangre de Jesucristo no tuviera el suficiente poder, la suficiente eficacia para lavarnos completitos. Solamente tenemos que creer. Salomón en Eclesiastés capítulo 9 versículo 5 dice: porque los que viven nada saben. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga por su memoria, porque es puesta en olvido. ¿A qué se refiere Salomón? ¿O a qué se refiere este texto? Que los muertos nada saben. Es uno de los textos con los cuales se defienden aquellos que dicen y creen que la persona está en un estado de inconsciencia hasta que Jesucristo venga, entonces sí será levantado. ¿A qué se refiere? Recordemos que en el Antiguo Testamento poco conocimiento de Dios. Recordemos que las Escrituras, toda palabra es inspirada por Dios y útil. Toda palabra, es decir, el registro, todo registro de las Escrituras fue inspirado por Dios para que quedara plasmada en estos libros sagrados, dado a sus autores. Pero no toda palabra es inspirada. Tenemos la palabra de Dios. Hablaban los profetas y decían: así dice el Señor. Tenemos palabra de hombre. Pablo mismo lo dijo: eso lo digo yo, no el Señor. Así lo dijo Pablo. Y también tenemos inspiración de procedencia satánica. Algunos que no han escuchado esto se van a espantar. ¿Cómo que procedencia satánica? Eres un blasfemo. Es verdad. Las tentaciones a Adán y Eva, las tentaciones a Job, las tentaciones al mismo Señor Jesucristo. ¿O acaso Satanás fue inspirado por el Espíritu Santo? Son palabras de procedencia satánica. Pero el registro es inspirado, útil para cada uno de nosotros. Este no es el lugar final. Hay un lugar final todavía. Y vamos a Apocalipsis 20. Estamos terminando, no se me desespere. Apocalipsis 20, versículo 12. ¿Ve? 20:12 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Destino final. Parece que vamos a dejar. Después de la venida de Jesucristo, tenemos, cuando la iglesia es levantada, tenemos los 7 años. Hay 3 posturas, hablaremos después, 3 posturas de acuerdo a estos acontecimientos. No es crear ningún dogma, pero yo creo que la iglesia, antes de todos estos acontecimientos, la iglesia es levantada. Y entonces empezarán los 7 años de gran tribulación. Después de estos 7 años, Jesucristo desciende a lo que le llamamos la segunda venida. La segunda venida, y entonces pasarán 1000 años. El milenio. Jesús reinando juntamente con los santos. Y luego viene el juicio final. Donde estos que están aquí son lanzados al cielo. Una vez más pregunto, ¿dónde quieres estar? Hay un enemigo, tenemos un enemigo que odia a Jesús y por consiguiente nos odia a nosotros. Un enemigo que no lo podemos ver, pero la Escritura dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra dominios. Es nuestra lucha contra algo que no podemos mirar, pero que es real. ¿Sí? Satanás, el diablo, el adversario, los demonios. Veremos más adelante quiénes son los demonios. Se ha dicho que son los ángeles caídos, la tercera parte de ángeles que arrastró con él Satanás, que lo siguieron en esa rebelión contra Dios. Pero la Escritura dice otra cosa. Los demonios no son los ángeles caídos. Eso lo veremos en una próxima exposición. Póngase de pie.